conducta, pues surge primero de un estado de percepción, de ese estado que nosotros concebimos como la mente, ¿no? La mente es esto que agrupa todas las actitudes, todos los aprendizajes, todos esos patrones o esas tendencias que nosotros hemos desarrollado. Pero la salud mental no está muy lejos de la salud somática. Es que cuando nosotros pensamos en salud, la gente inmediatamente ubica el concepto de la salud somática, que es básicamente si te duele el estómago, si a lo mejor estás bien del hígado, estás bien del riñón, que cómo se encuentra tu piel. Son cosas observables. Sin embargo, digo que no está muy lejos y de hecho va en mancuerna porque hoy en día podemos decir que hasta hace relativamente poco había una separación entre la salud mental y la salud física. Es decir, se entendía como conceptos completamente apartes. Decían, esta persona que está presentando algún malestar físico es una persona que propiamente tiene ese malestar dentro de la parte somática. Nada tendrá que ver con el espectro mental. Sin embargo, ya al día de hoy, ya de hecho en muchos manuales de medicina, abordan justamente la salud desde un enfoque integral, donde te dice, hey, si esta persona constantemente está enfermando de algo, habría que analizar cuál es ese estado de estrés en el que la persona se encuentra de manera recurrente. Yo creo que no hay que hacer un genio para deducirlo, pero cuanto más estresados estamos nosotros, somos más propensos a enfermarnos. En cuanto más alterado esté nuestro estado de ánimo, dependerá incluso de la mayor o menor cantidad de defensas que nosotros tenemos. Está súper estudiado que cuando una persona se deprime, ¿ok? Su sistema inmunológico reduce las defensas justamente. Entonces, fíjate, cuando se habla del concepto de la salud mental, pues se habla de depresión, de ansiedad, ¿cierto? Y decimos, bueno, pues si está deprimido, pues es nada más que se entristece. Claro que no, o sea, sí, pero no solamente eso. Hablamos de que también la persona tiene una cierta propensión a desarrollar enfermedades autoinmunes. Entonces, ya aquí estamos hablando de palabras mayores. Por eso cuando hablamos de la salud mental, o sea, y esto, si alguien ve la transmisión, lo está viendo o lo ve después, si es una persona que de forma recurrente su cuerpo manifiesta malestar, tengan muy en claro que no es solamente el cuerpo lo que está presentando algún malestar, sino que la forma en cómo tu mente está procesando los eventos que tú vives cotidianamente van a tener una fuerte influencia. Entonces, ya hablamos, digo, bajo esta perspectiva, que la salud mental es el pilar sobre la cual se fundamenta la salud integral, es decir, la salud somática. Entonces, debe ser súper canasta básica que cada persona esté constantemente monitoreando su estado mental. En palabras, vamos a decirlo en conceptos muy sencillos. ¿Qué tanto considero yo que mi cuerpo resiente ese estrés que yo percibo cotidianamente? Porque ahí hablamos ya de alguna problemática a la cual habría que prestarle atención, ¿verdad? Digo, todos nos vamos a estresar en algún momento. Lo que no es saludable es vivir en constante estrés de forma recurrente, porque entonces estamos encontrando simplemente ya un obstáculo muy significativo. ¿Cómo ves? Pues sí, así creo que sí está muy bien explicado. ¿Por qué algunas personas, no le dan, ¿cómo le digo? Como no le dan Uh -huh, importancia a eso, de hecho hasta se burlan, ¿no? ¿Qué uh hay? O -huh. sea, se burlan, ¿no? Cuando yo he Ok, escuchado, mira. bueno, Sí, sí, continúa. sí, Termina. sí, cuando uno dice, estás deprimido o ay, es que tiene ansiedad, ay, o sea, eso, ponte a hacer algo y se te quita, o cosas así, o sea, como que lo Uh minimizan -huh. mucho. Sí, claro. Ojo, lo que pasa es que el concepto del espectro mental es relativamente joven comparado al concepto de la salud física. Es decir, cuando una persona experimenta alguna dolencia como tal que quizá me inhabilita, quizás sí dicen, bueno, pues tómate un descanso porque no puedes mover las piernas o no puedes mover el cuerpo adecuadamente, porque ya es una cuestión sensitiva. Pero hablamos de que desde los orígenes de la humanidad y las sociedades, la salud física ha sido lo primero que se ha estudiado. Entonces, es un concepto súper, súper antiguo. Entonces, cuando hablamos ya del espectro psíquico, hablamos de un concepto realmente muy joven, que no tiene ni siquiera 200 años. Hasta hace relativamente poco se hablaba ya
por lo menos en el espectro médico, de las implicaciones mentales. Entonces, todavía estamos en una fase en la cual las personas no asimilan y no integran que muchas de estas conductas que de repente tenemos cotidianamente no las catalogamos como o no las entendemos como un origen en la percepción mental. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Hablemos del sobrepeso. El sobrepeso es un fenómeno que es observado físicamente y de hecho es catalogado en primer orden por, vamos a decirlo, como un padecimiento somático. Es decir, hay una complicación porque hay una sobreingesta, hay un exceso de grasa corporal que da paso a propensión a la diabetes, a hipertensión y muchas cosas. Sin embargo, no se está considerando cuál es la relevancia que tiene de esta parte personal, el desarrollo, la historia del individuo que le permitió desarrollar esa fijación o esa compulsión por la alimentación que, final de cuentas, le ha llevado al sobrepeso. Entonces, ejemplo, cuando nosotros hablamos de personas con sobrepeso, hablamos con personas que tienden a la indefensión aprendida, personas que constantemente se sienten atacadas o agredidas. Entonces, hablamos, más que de hablar de sobrepeso, hablamos de personas de una severa crisis mundial, o por lo menos en Norteamérica y parte de la América Latina, de una crisis de estrés bajo sentido de amenaza, donde las personas constantemente sienten que su vida peligra. Y allí es donde vamos a encontrar, pues bueno, ya situaciones donde a lo mejor me agobia mi trabajo, a lo mejor me agobia mi familia, a lo mejor siento que me quieren hacer. ¿Cómo ves? Sí, sí es cierto, eso sí es así. ¿Cómo ves si leemos algunas preguntas, Doc? ¿Está bien? Sí, claro, claro que sí, encantado. Mire, por aquí está la de Jimena, la voy a poner en la pantalla, dice, ¿cómo se puede Mm. detectar un trastorno de salud mental? Ok, muy bien. Esa es una buena pregunta. Y, a ver, primero que nada, hay que entender que todos tenemos rasgos. La personalidad se cataloga en rasgos específicamente y hay ciertas escalas. Por ejemplo, la depresión es un rasgo de personalidad. Ejemplo, un domingo en el cual después de haber trabajado de lunes a sábado, no tengo ganas de hacer absolutamente nada porque mi cuerpo está exhausto, ni siquiera tengo ganas de cruzar la puerta de mi casa. Eso es un rasgo depresivo que se encuentra, vamos a decirlo, dentro de lo normal, porque es situacional, es muy ocasional, pero cuando nosotros observamos una conducta prolongada en el tiempo, hay ciertos padecimientos que según el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, cataloga en función de tiempo, es decir, puede ser que a algunos le tome 2 meses, a alguno un par de semanas, pero cuando tú ves una conducta, ejemplo, hablando de depresión, ¿cómo sabemos que es un momento? ¿Cómo sabemos cómo diferenciar un mal momento de un trastorno ya depresivo mayor, que es el más común? Bueno, cuando la persona a lo mejor está desanimada una semana, 15 días, no habría por qué alarmarse tanto. Pero si nosotros estamos observando que la persona no quiere salir ni siquiera de su habitación durante muchos meses, entonces ya estamos encontrando por aquí un exceso. Entonces, la variable principal a considerar al hablar de trastornos mentales será el tiempo y la intensidad con la que una conducta es registrada. Porque no es lo mismo estar encerrado en mi cuarto que estar encerrado en mi cuarto y aparte estar comiendo de forma compulsiva constantemente o ingiriendo sustancias alcohólicas, por ejemplo. Sí, 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 muy cierto. Sí, yo también, de hecho, a Intensidad y veces, tiempo. Uh-huh. ajá, o sí, yo también a veces digo, a veces uno necesita aislarse, pero no lo prolonguen, 2, 3 días, te repones y a seguir. Ya cuando te pasas de eso, Exactamente. ya es otra cosa. Dice por No, aquí, claro, claro. A ver, Dani, como por ejemplo, cuando hablamos a lo mejor quizá de ingestas de sustancias alcohólicas, como decía yo al final, pues quizá de vez en cuando, una vez cada 15 días o una vez al mes, que te embriagues no significa que tienes por allí una compulsión excesiva por el alcohol. Significa que, pues bueno, fue situacional, fue ocasional, pero que si tú de repente recaes de forma recurrente todos los días, o un día sí y un día no, bueno, ya habrá que prestar atención. sí, 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 ya por ahí. Acá nos pregunta Elida, dice, ¿el tarot o esoterismo, esto a ver, que puede Ujú. ser una terapia psicológica alternativa?
A ver, Podría, yo personalmente no soy experto en ese tema, pero no creo que el tarot, que yo sepa, pretenda hacer una terapia en primer lugar. no, Ese es el punto, ¿verdad? no, muchas personas lo manejan así, pero no es una Mm, terapia, es ujú. una guía, te da unas ideas, Exacto, ya es una para perspectiva. sí, por ejemplo, sabes que te está fallando algo aquí en la mente, ve con un psicólogo. Sabes que creo que tu Ujú, cuerpo algo mm, tiene, ve con un doctor. O sea, pero claro. no es una Sí, terapia, claro, no. mira, por ejemplo, como yo siempre digo, bueno, no inventé yo esta frase, ¿verdad? Pero dice al César lo que es del César, ¿no? Y a Dios lo que es de Dios. Es decir, Correcto. que incluso a mí cuando me pasa que alguna persona presenta algún malestar físico, pues yo siempre le hago esta recomendación, ¿sabes qué? Ve que te den un diagnóstico para que nos digan exactamente dónde está el malestar, ver si realmente es el estómago o es la vesícula o es otra cosa, para que entonces Sí, nosotros podamos trabajar ese estrés que pueda haber detrás de ese síntoma, ¿verdad? claro, sí, sí. Yo opino exactamente igual que usted, así es. Por acá nos dice Light, dice doctor, le hago una pregunta. Yo soy demasiado Ujú, sensible hasta el punto que siento que no sé qué es, me imagino que es algo que ajá, tiene que ver ajá, con. ¿Cómo puedo saber ujú. si tengo eso? PAS. Ok, mira, te voy a decir algo. Honestamente, no reconozco esa abreviación. Lo que pasa es que existen abreviaciones distintas, pero bueno, ya la persona me está diciendo por allí el tema de la sensibilidad. Sensibilidad. O debe estarse refiriendo a un estado ansioso. O sea, eso es bastante común. Y te voy a decir algo. Lo primero a lo que tienes que prestar atención es al disparador, ¿ok? Porque digo, a ver, podemos hablar de sensibilidades entendiendo, la mayoría de las personas cuando dicen soy demasiado sensible, lo que realmente quieren decir es no poseo las herramientas para enfrentar esta situación o esta situación me rebasa en esta percepción, esta forma que tengo de ver las cosas. ¿Por qué? Porque si a lo mejor yo recibo críticas, eso me puede generar un estado ansioso, pero eso significa que no sé enfrentar la crítica o no sé lidiar la crítica o cómo tomo yo la crítica. Lejos de creer que la crítica es algo que tiene que ver con la perspectiva de las personas, creo que la crítica es algo que va personal y contra mí. Ejemplo. Entonces, lo primero que tienes que identificar es si existe realmente algún disparador de manera muy recurrente, que esto sea constante, ¿ok? Porque si es situacional, entonces vamos a decir que no es algo que tú extrapolas en otras áreas de tu vida. A lo mejor solamente te pasa en el trabajo, a lo mejor solo te pasa con tu familia, ¿ok? Sí. Y por acá tengo a Maribel, dice, ¿obligatoriamente debe medicar a alguien con depresión o ansiedad? ¿Se debe medicar? Bueno, mira, creo que la respuesta va a depender muchísimo de a quién le preguntes. Si tú le preguntas a un psiquiatra, pues claro que te va a decir que sí, porque un psiquiatra que no te medica, pues es simplemente como un carnicero que solamente vende vegetales. No hace ningún sentido. Ahora, yo te puedo dar mi perspectiva. Yo personalmente, lo digo así, siempre lo he dicho, no soy partidario de la farmacología por una simple razón, porque la farmacología hace que nosotros seamos evasivos frente a los síntomas. Entonces, si yo estoy experimentando un estado ansioso, primero tengo que asegurarme de escuchar qué me está diciendo este síntoma en concreto, por qué estoy teniendo esta reacción. Porque, bueno, lo mismo pasa con la depresión. De repente, si yo no estoy escuchando o no quiero prestar atención a por qué me estoy desanimando, porque he dejado de perder todo incentivo, no voy a llegar a la raíz del problema. Entonces, solamente, mira, solamente en algunos casos muy específicos, cuando hay una ansiedad excesiva, o sea, que la persona, mira, personas que me dicen, oye, llevo 3 semanas que no logro cerrar los ojos, duermo 1 o 2 horas y listo, ¿no? Mira, solamente en esas situaciones yo te sugeriría que sí, hagas caso a la dosificación para que logres conciliar el sueño, pero ojo, vamos a utilizar esta medida como corto plazo.